Muy bien, Gracias por venir, doctora. Gracias a ustedes. ¿Por cómo queda lo de Trump después que nosotros nos fuimos para el lado de Hillary? Nosotros, el gobierno, digo, y por ahí una buena parte de la sociedad argentina, pero sobre todo el gobierno, y ahora vamos para el lado de Trump. Hasta Cristina elogió a Trump, fíjese. Bueno, en primer lugar, yo creo que el mundo, no la Argentina, no el gobierno argentino, había hecho una evaluación en el proceso eleccionario de Estados Unidos que un modelo de un gobierno cerrado, mirando hacia adentro, construyendo barreras, construyendo muros, no era lo ideal para el mundo. Es decir, que si algo ha pasado es que estábamos muy acompañados en esa lectura de la situación y no era una aseveración respecto del señor Trump o la señora Clinton, era una aseveración respecto a las visiones antipódicas del mundo, una de las cuales era realmente muy alineada con la que tenemos nosotros y la otra no lo era tanto. Alguien me preguntó un par de semanas antes de las elecciones qué pasa si gana Trump y yo dije, tendremos que adaptarnos. Bueno, eso es lo que estamos claramente haciendo. Tenemos una realidad de un país que tiene un modelo democrático que permite que alguien con la mayor cantidad de los votos populares no tenga los electores y pierda las elecciones. Tiene un presidente electo que viene durante la campaña con una filosofía y un planteo que a nosotros nos parecía que no era el ideal, así como a la mayoría del mundo. Pero ahora lo que hay que hacer es trabajar con aquel que fue electo por el pueblo estadounidense. Es decir, ustedes recordarán que cuando yo llegué a la Cancillería, una de las cosas que dije es hay que desideologizar las relaciones exteriores. Bueno, este es un claro ejemplo. Hay alguien que ahora va a ser el presidente de la primera potencia del mundo, que tiene una lectura ideológica, si le podemos decir, ni siquiera estoy tan segura que sea exactamente ideológica, que no es la más afín a la que nosotros tenemos, pero con quien vamos a trabajar sin lugar a dudas. Dígame, usted decía la evaluación previa que existía, y existía en general en el mundo, que es verdad, más allá de que a veces uno mezcla pronósticos con un cachito de deseos, pero bueno, ocurría así, era esa la mirada que había. No existió en este caso, o no se tuvo en este caso, lo ocurrido en Gran Bretaña, quizá como un antecedente de que podía ocurrir algo diferente a lo que uno preveía. Es decir, en los análisis posteriores siempre es mucho más fácil hablar. Con el diario del lunes. Exactamente. Sí. Esto, hay como una línea conductora entre lo que fue el votante de la salida del Brexit, o digamos de la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña, con aquel votante que finalmente terminó coronando a Trump. ¿Había algo de eso o le parece demasiado sofisticado en el análisis? No, Eduardo, de nuevo, con el diario del lunes podemos hacer un montón de extrapolaciones. Cuando usted mira los resultados y compara el resultado que tuvo la elección por la cual ganó el señor Trump y la reelección del presidente Obama, la diferencia se da en condados muy específicos que pasan del azul al rojo y que, por supuesto, por el mecanismo de los representantes que tiene Estados Unidos, de los electores, transforman ese estado en rojo en lugar de azul. Claramente lo que pasó en Estados Unidos es que hubo una participación muy inferior a la que hubo en las últimas elecciones. Y eso hizo que el porcentaje de gente que venía votando al Tea Party en Estados Unidos tuviera un peso relativo mayor, porque algo pasó que la candidata demócrata no movilizó lo que había movilizado el presidente Obama, que dicho sea de paso, movilizó más en la reelección de lo que había movilizado en la elección. Entonces pasó de una participación creciente que todo indica que favorecía al voto por Hillary, a una participación mucho más baja y con una fuerte influencia del votante tipo Tea Party. Esto tiene, yo no soy una experta en política interna de Estados Unidos, pero es evidente que tuvo mucho que ver con que las elecciones, la campaña fue tan confrontante, tan confrontativa, que me parece que produjo desapego en mucha gente, en lugar de movilizar. De participación.
vista la distancia que ha pasado, que es muy poca, es una semana, un poco más, ¿la Argentina no fue algo imprudente en expresar su posición favorable o más afín a Hillary Clinton? Le digo de parte suya, de parte del embajador Lustó, que tienen responsabilidad de primerísima línea en la diplomacia. Bueno, en primer lugar, la Argentina expresó su posición favorable respecto de una visión del mundo. Yo nunca dije quiero que gane Hillary Clinton. Sí dije, nosotros preferimos una administración con una visión de un mundo integrado, abierto, que se vincula. Eso es objetivamente así. Uno mide valores con los que se compara. Y vuelvo a decir lo mismo. Es lo que dijo prácticamente todo el mundo. Estamos ahora con el ministro Trudeau, primer ministro Trudeau acá visitando. Mire lo que dijo el primer ministro Trudeau todo lo largo. Miren lo que dijeron los líderes en Europa. Mi colega, el canciller Steinmeier, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, que acaba de ser elegido para ser el próximo presidente de Alemania, lean lo que dijo en la campaña y lean lo que dijo después de la elección del... Yo no lo leí. Bueno, ¿pero qué dijo? Muy duro respecto a esta visión del mundo. De Trump. Y porque es muy compleja esa realidad. Ahora, una cosa es que uno piense que un mundo que tiene grandes jugadores pensándose integrados sea un mundo mejor, y otro es que uno niegue la realidad de la decisión que tomaron los norteamericanos. Tomado inventario de esa realidad, lo que hace uno es trabajar de la mejor manera posible, que es lo que estamos haciendo. ¿Y esto pone al argentino, al gobierno argentino, corriendo de atrás en esto? ¿O la conversación entre Trump y Macri del lunes, creo que fue, sutura un poquito esa distancia? Tengo que ser sincera. Nosotros creemos que somos el centro del universo. No somos. No, eso está claro. ¿En la Argentina? Sí. No hay un registro tan detallado de lo que estamos conversando nosotros ahora o de lo que conversamos. Trump sabe que el mundo pensaba de una determinada manera y hasta casi le diría, me parece que por su estilo personal disfruta de haber desafiado al mundo que pensaba de esa forma y haber ganado. Hay otro elemento que obviamente ahora está jugando de manera positiva, que es que el presidente Macri y el presidente electo se conocen. Eso creo que en el estilo que él tiene de liderazgo es un factor importante, porque yo siempre digo que los diplomáticos tienen un gran objetivo, que es que los líderes establezcan vínculos personales. Claro. Una vez que se establecen los vínculos personales, el trabajo nuestro es mucho más fácil. Bueno, en el caso del presidente Macri con el presidente electo Trump, la conversación se dio en esos términos. Fue una conversación muy coloquial, muy, como decíamos ayer, mi amigo, ¿qué tal? Así que eso va un largo camino a favor de la Argentina por esas casualidades de Dios, ¿no? No hay... porque me parece que va a facilitar el diálogo entre los presidentes. De cualquier forma, yo tengo la responsabilidad de asegurar que el diálogo a nivel de los equipos, que hasta ahora no se sabe cuáles van a ser, se dé bien, se dé fluido. Y mi responsabilidad es que esta transición, y esta era una de las grandes preocupaciones que teníamos y que seguimos teniendo, es que la transición entre una administración y la otra fuera lo más corta y lo más fluida posible. Obviamente, una transición entre dos presidentes demócratas iba a ser más simple que lo que es, ya estamos viendo, una transición entre el presidente Obama y el presidente electo Trump. Entonces, para nosotros, que el tiempo es tan significativo, que las cosas pasen rápido para tener impacto en la vida real de la Argentina, es tan clave, una transición que se prolongue o que genere incertidumbres, no es una cosa que nos favorece. Sí. Ahora, dígame, perdón que yo insista con el periódico del lunes, debe ser porque es el único día que lo leo. No, yo lo que le digo es, usted describía algunas de las causas que determinaron el desenlace que hubo en Estados Unidos. Ahora, ¿no cree también que hay una mirada un poco más abarcativa que no tiene que ver solo con Estados Unidos? Yo le insisto con el tema de Gran Bretaña, insisto con la cantidad de movimientos, no digo necesariamente nazis, pero sí rupturistas que hay en Europa, más allá de que todavía no sean mayoría, pero lo hemos visto en España, se ha visto en Austria. ¿No
¿apunta esto a que hay algún fenómeno que no tiene que ver solamente con lo electoral, sino con lo económico, con lo social, con el disconformismo? Definitivamente. Eso es así. Eso es así y es evidente que hay un distanciamiento de la gente de los gobiernos. Es evidente que la gente cree que las instituciones y los sistemas no le han dado respuesta a lo que necesitan. Es evidente que ese enorme crecimiento de la inequidad y la disparidad entre los que más tienen y los que menos tienen, que se da entre países y se da intrapaíses, tiene un impacto en todo esto. Es evidente que hay una visión que la apertura y el comercio ha corrido trabajos de un lugar al otro, y eso obviamente Trump lo explotó muy bien, transformando a China y a México en dos grandes enemigos. Cuando usted mira la evolución del comercio de Estados Unidos, cuando usted mira lo que se ha generado alrededor del NAFTA, es un enorme crecimiento de oportunidades de trabajo y un enorme crecimiento de una serie de sectores de industria y de desarrollo grandes. Pero también es cierto que hay una región de Estados Unidos que estaba ligada a la mano de obra de baja calificación, de bajo valor agregado, que mutó de Estados Unidos a otros lados. Entonces, esa gente siente que la globalización lo penalizó y es evidente que hay una falta de respuesta a todo eso. Ahora hay que ver si la respuesta es cerrarse o la respuesta es intentar resolver el problema de esa gente a través de otros mecanismos. La lectura que nosotros tenemos es que después de muchos años de cerrarse en la Argentina, terminamos con el 32,7% de pobreza. Entonces, no pasa por ahí. Pasa por hacer una inserción inteligente. Por eso nosotros siempre ponemos el calificativo inteligente. No es que entra cualquiera haciendo cualquier cosa y después se produce la cascada. En los años 90 hablamos mucho de la cascada no existe. Hay un rol del Estado que tiene un rol... La cascada usted dice el derrame. El derrame, sí, correcto. El derrame. Tiene que haber un rol del Estado, primero que entienda y atienda a aquellos que están afuera del sistema, porque mientras que están afuera alguien se tiene que ocupar, pero también un rol del Estado para asegurarse que haya una generación de trabajo neto positivo que le dé oportunidad para trasladarse de un lado al otro a la gente, más la capacitación, más el entrenamiento, más todas las cosas asociadas a eso. Entonces, sí es cierto que el ciudadano común en el mundo se siente no atendido o no entendido. Canciller, vuelvo un poquito a la relación con Estados Unidos. Uno podría decir, quizás seguramente simplificando, que el objetivo de la diplomacia argentina en relación con los Estados Unidos es crear condiciones tales que faciliten la llegada de inversiones a la Argentina, ¿o es más que eso? Es más que eso. Cuando los argentinos pensamos nuestra integración en términos exclusivamente económicos, en términos exclusivamente de comercio o de inversión, estamos viendo un aspecto de la integración. Hay integración de visión política, hay integración de valores, hay integración de cómo participar en el mundo multilateral, en cómo posicionarse respecto de cuestiones del mundo. El cambio climático es una de ellas. Ese es un tema central que de momento nos separa en la visión que trae el presidente electo Trump. Él tiene una visión mucho menos fuerte respecto de que efectivamente el cambio climático es un elemento fundamental para asegurar el futuro de las futuras generaciones. Nosotros fuimos uno de los primeros en ratificar el Acuerdo de París, y no solo fuimos uno de los primeros, sino que ni bien llegamos, porque cuando llegamos a tomar posesión, se estaba discutiendo en París y Argentina estaba teniendo algunas posiciones complicadas. Intervenimos inmediatamente en los 2 o 3 primeros días de nuestra acción. Entonces, hay cuestiones que van más allá de lo puramente economicista, de lo puramente inversión o comercio. Antes que se nos termine el tiempo, le queríamos preguntar, han corrido versiones, se han publicado, se han difundido versiones sobre que se va el vicecanciller, que usted se enojó con él por alguna cuestión y lo va a trasladar o a desplazar o a sacar del cargo de vicecanciller, a Foradori, que va a haber cambio del secretario de Relaciones Económicas Internacionales, que hay ruido dentro de la Cancillería, que usted está buscando recuperar poder como si
lo hubiese perdido. ¿Cuál es la situación interna hoy de la Cancillería? Bueno, en primer lugar, yo tengo que serle muy sincera, que estas cosas se discutan en la prensa cuando hay gente involucrada, a mí me parece, me hacen ruido, me hace mucho ruido. Vamos a cumplir un año de gestión y es normal que al año de gestión uno haga una evaluación y decida eventualmente hacer ajustes. Estos ajustes o estos cambios no están decididos, se han tirado nombres, se han dicho cosas, se han dado por hecho que ya está, mañana sale un decreto con todas estas cosas. Nada de eso es cierto. Tampoco le voy a negar que yo estoy pensando en cómo ajustar la Cancillería para ser más efectiva y más eficiente a los objetivos que el presidente nos plantea, sobre todo por aquello que les dije hace un rato atrás, que el tiempo es esencial y tenemos que acelerar algunas cuestiones. Tenemos algunas cosas que se nos vienen encima, son muy, muy grandes, como por ejemplo el G20, el G20, de la OMC, lo de la OMC también. Tenemos que armar equipo para hacer esas cosas, es decir, todo esto yo no salgo y traigo 100 personas más, lo hago esencialmente con el equipo de la Cancillería, entonces tengo que hacer un rebalanceo en todo eso. Ese rebalanceo involucra gente cuyos nombres han sido mencionados en diarios o en otros medios. Yo no voy a hablar de eso en lo específico hasta que primero hayamos definido cómo va a ser, el presidente esté de acuerdo con los cambios que yo le proponga, que todavía no están terminados, y que la gente involucrada entienda cuáles son las opciones que estoy tomando y sepa cuál va a ser su destino. Dígame, volviendo al tema de Estados Unidos, usted ha estado en un lugar internacional de privilegio, está desde hace un año a cargo de las relaciones exteriores de la Argentina, ha seguido Estados Unidos, la campaña. Digo, ¿usted cree en el Trump de la campaña o cree en otro Trump? Si yo tuviera una respuesta para eso, Eduardo, otra que el diario del lunes. Del martes, del miércoles, del jueves. Eso es lo que se está preguntando todo el mundo. Yo le digo lo que creo conociendo Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema de contención que a mí me parece que es difícil que se vayan más allá de ciertas condiciones de contorno. Yo lo recuerdo cuando llegó Reagan a la presidencia, un actor de Hollywood, es cierto, había sido gobernador, pero había todo... Ese gobernador de California, al menos... Sí, pero había toda una serie de cuestiones y la cosa se fue razonablemente acomodando dentro de una filosofía de gobierno. Entonces eso es lo que creo respecto a Estados Unidos. El presidente electo Trump es muy especial, tiene una personalidad muy especial y hay quienes dicen va a ser el sistema lo suficientemente fuerte como para contener esa personalidad. Yo no tengo respuesta para eso. Pero también creo que el presidente electo Trump es un tipo muy inteligente, es decir, uno no llega a lo que llegó siendo tonto. Y me parece que está tomando noción de la envergadura de lo que tiene entre manos, que como le dijo el presidente Macri cuando hablaron, no hay nada que uno haga o haya hecho para prepararlo para este salto enorme que es ser presidente. No quiero ni pensar qué significa ser presidente de Estados Unidos. Yo creo que hay un proceso de acomodamiento en donde muchas de las cosas que se dijeron en la campaña puede que no se traduzcan en políticas de gestión. También es cierto que él ha sido muy genérico en la campaña, ha dado brochazos, pero esos brochazos después pueden tener distintos tonos o distintas variedades. Pero también es cierto que hay una cosa central, un eje central que pasa por mirar más hacia adentro, ser más proteccionista. Entonces, algo de ese tipo va a pasar, lo cual no necesariamente es malo para la Argentina, porque la Argentina de repente se puede transformar en un lugar atractivo para muchos, establecer vínculos, porque otros vínculos no sean tan obvios. Y de repente, lo de la Unión Europea con el Mercosur, que estaba pasando por una situación complicada porque ellos también estaban muy ocupados con tratar de cerrar a Estados Unidos, ya Merkel lo ha admitido públicamente, los Estados Unidos no se cierra, a lo mejor esto nos da un empuje para acelerar lo otro. Entonces, de cada desafío se puede sacar una oportunidad. Doctora, muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Gracias, pero ingeniera.
Ingeniera. Ingeniera. Yo le dije sí. 2 veces, doctor. Es verdad. Tú Bueno. tuvo la amabilidad de corregirme recién en la Pero segunda. digo que nosotros hacemos una síntesis, que uno dice ingeniero, ingeniera, es verdad.